Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están? Aquí nuevamente con ustedes con un Así tema es, nos encanta súper interesante el día de las hoy. preguntas más frecuentes que tenemos aquí acerca de los castigos y perdones de inmigración. Recordándoles que hoy es una premiere de video, un poquito diferente de las lives que usualmente hacemos, así que vamos a estar enfocándonos en este tema en específico. Así que vamos a hablar de cuáles son los castigos más comunes, cuáles son los perdones más comunes, cómo se gana un perdón y qué pasa si te niegan un perdón. Todos los detallitos, ¿verdad? Carolina, la clave es que los castigos es la razón principal por la cual muchas personas no logran Así la mismo. residencia, y los perdones muchas veces son necesarios para que una persona se pueda hacer residente. Así que por eso es que vamos a hablar de las dos Así cosas. que compartan, denle like a ese video antes que nosotros comencemos con el tema. Si usted está en YouTube, suscríbase a nuestro canal porque ustedes tienen que estar actualizados de todo lo de inmigración para que sepan, porque saber es poder, ¿ok? Si Entonces, ¿podemos ustedes comenzar? se quieren hacer residentes, si se quieren hacer ciudadanos, si quieren legalizarse dentro del país, pongámosle atención a los castigos y las perdones, porque ahí están Claro. las negaciones y las aprobaciones de inmigración. Vamos a hablar el Así día es. de hoy acerca de cuáles son los castigos más comunes, Así cuáles es. son los perdones más comunes, cómo se gana un perdón y qué pasa si te niegan un perdón. Todo lo que Buenísimo, tú me tienes que encanta ese saber tema. para poder ganar tu caso, dependiendo por qué te castigaron y si necesitas el perdón. Así mismito. Entonces, mire, importantísimo aquí que ustedes sepan toda esa información que es muy, muy importante para nosotros. Ahorita comience a hablar porque solo va a conectar algo aquí, pero estamos listos. Bueno, mira, ¿cuáles son los castigos más comunes en inmigración? Mira, el castigo más común es por haber entrado indocumentado y por haber estado o estar indocumentado en este momento. Así mismito. La entrada y la estadía son los de los comunes más castigos más comunes. Luego le sigue el fraude, después los crímenes. Pero vamos a hablarle despacio, entrada ilegal para todos, bien claramente, ¿verdad? Entraste por la frontera sin inspección de inmigración. Eso ya es una entrada ilegal, eso necesita un perdón. Claro, y bueno, luego estábamos hablando del fraude. Mira, presentaste algún documento falso en la frontera. Le mintiste a un oficial de inmigración, ¿verdad? Exactamente, eso te puede acusar de fraude por una entrevista que tuviste en la cual dijiste una mentira. El fraude es uno de los castigos principales, también los crímenes. Antecedentes criminales son otra de las razones principales por las que inmigración niega muchos casos. También hacerse pasar por ciudadano americano es Que otro son castigo. bien común. Muchas personas preguntan acerca de eso. Y eso es bien común porque cuántas personas no han trabajado con documentos falsos, Así. números de seguro social de ciudadanos americanos. Así que, y también haber entrado con sus hijos, los acusan de tráfico humano. Estos son los castigos, y hay más, pero esos son los Hay castigos muchos más. más comunes, de los cuales afectan la gran mayoría, gran porcentaje de nuestra gente. Así mismo. ¿Usted cree que tiene un castigo? Escríbanos ahí para hablar más detalladamente de eso. Pero vamos entonces a hablar, que hablamos de los castigos, ¿verdad? Todo lo que te puede castigar inmigración. Pero la parte buena es que para muchos de estos castigos hay perdones. Ahora, antes de entrar en la explicación de los perdones más comunes, sí les quiero decir, si tú crees que inmigración te ha aplicado algún castigo o te lo puede aplicar en el momento de someter una solicitud de residencia, de lo que sea con inmigración, si crees que puede estar sujeto a un castigo, quiero que nos llames porque nosotros te podemos ayudar. Así mismito. Una de las cosas que nos encanta ayudar a nuestra gente es los castigos y los perdones. Primero, identificar si es que inmigración te va a castigar, qué tan grave es y si necesitas el perdón. Llámanos al teléfono en pantalla 888-578-2276. Recuerden, en cualquier parte de los Estados Unidos, tú nos puedes llamar, los 50 estados, no Así importa mismo. dónde tú te encuentres. Nosotros representamos a personas en todo el país, así que estamos disponibles para ayudarte a ti también. Así es. Entonces, chicos, hablamos de los castigos, ¿verdad? Que es la parte mala, pero vamos a hablar ahora de la parte buena, porque hay perdones para la mayoría de los castigos. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los perdones más comunes que le borran, le quitan, they waive, ¿verdad? Eso es lo que inmigración ocupa.
esos castigos? Sí, mira, son los dos. Y pásame un vasito de agua antes que se me seque la garganta aquí. El punto es que hay dos castigos que son los más comunes, dos perdones que son los más comunes en inmigración. El primero es el I-601, que se ocupa para una variedad de diferentes cosas. El I-601 nos sirve para perdonar la entrada ilegal, la estadía ilegal, el fraude, los crímenes. O sea, probablemente el perdón que más se ocupa en toda inmigración es el I-601. El I-601A es el perdón dentro del país para aquellas personas que entraron indocumentados y se quedaron indocumentados dentro del país. El otro perdón más común se llama el I-212 y es el perdón que te perdona la deportación. Entonces, pero cada perdón funciona diferente. El perdón I-601, que es el que se ocupa para la mayoría de las violaciones y castigos de inmigración, ese hay que demostrar un sufrimiento. El sufrimiento, ya sea al padre, madre, esposo, esposa, a los hijos, dependiendo. Y fíjense, las reglas son diferentes para cada castigo. Por ejemplo, el fraude, tú solo puedes pedir un perdón en base a los esposos y en base a los padres. No lo puedes pedir en base a los hijos. Esposos y padres, ciudadanos o residentes. Exactamente. Americanos. Bien importante ese detallito ahí, porque los residentes también le pueden dar un perdón. Ojo, no se puede pedir el perdón por el fraude en base a los hijos. Tampoco se puede pedir el perdón en base a los hijos por haber entrado, haberte quedado indocumentado. Entonces eso es importante porque muchas personas entraron indocumentadas, obviamente se quedaron ilegales y tiene esa entrada y tiene un hijo ciudadano americano mayor de 21 años que supuestamente les puede pedir. Sí les puede pedir, podemos tener esa petición familiar, pero no les puede perdonar esas dos violaciones migratorias porque los hijos no califican los padres para eso. Pero ahí es donde ocupamos las combinaciones. Las combinaciones de las peticiones y los perdones es que te puede pedir un hijo, pero te perdona un padre. ¿Y por qué nos interesan estas combinaciones? Porque son mucho más rápidos para poder llegar al destino. Quiero recordarles que nosotros ganamos más del 90% de los casos. ¿Por qué? Y esto se lo estaba conversando con un abogado recientemente. Nosotros no hacemos esos casos locos de apelar a la Corte Suprema, de pedir un perdón presidencial, de pedir una ley especial para alguien en el Congreso. Nosotros hacemos lo que inmigración aprueba más comúnmente. Las peticiones, la ciudadanía, la residencia, el permiso de trabajo, el parole in place, los perdones, la visa U, el VAWA. Nosotros y repetimos lo mismo todos los días y así nos volvemos expertos, especialistas en los diferentes temas principales más comunes en inmigración y así es como nosotros te podemos brindar más del 90% de aprobaciones. Y no vayan a pensar que son solo los casos fáciles, no. Hay casos súper difíciles que están metidos en esos 90%. Bueno, es que los casos súper difíciles muchas veces tienen que ver con los castigos y los perdones. ¿Ok? Deportaron a alguien y necesito un perdón por una deportación. Ese no es un caso fácil. Entonces vamos a hablar de los perdones de deportación porque saltamos del IC01 que te va a perdonar fraude, crímenes, estadía y entrada ilegal y podemos hablar ahora por un perdón de la deportación. Tiene buena memoria, Carolina, está chipuda, me gustó ese resumen. Una pregunta muy buena que siempre nos hacen aquí. Hay perdón para la deportación. Hay personas que piensan que solo porque tienen una deportación ya se les acabó con inmigración. ¿Cómo funciona el perdón? Ya casi estoy silbando aquí. El perdón de la deportación, el I-212. No hay que demostrar un sufrimiento a los padres o a los esposos residentes o ciudadanos americanos. Hay que demostrar que tienes más factores positivos en una balanza que factores negativos. Ellos van a analizar tu violación con inmigración. Por ejemplo, ok, tiene una deportación, pero tiene una madre con cáncer. Claro. Pero tiene un hijo que tiene un problema de salud, pero tiene un buen récord, paga sus impuestos y bueno, tiene toda su familia dentro de los Estados Unidos y es un padre responsable de familia. Una pregunta interesante que nuestra gente quiere saber, ¿es necesario tener un qualifying relative para presentar ese perdón de la deportación? Para el perdón de la deportación no, porque no se basa en los padres, esposa
o los hijos residentes o ciudadanos americanos. Se basa en lo bueno y lo malo de tu caso. Tu violación y tu aporte al país, las cosas positivas y las cosas negativas. Así mismo, chicos. Esa Entonces, distinción. hay una entrada muy grande para muchas personas que piensan que porque tienen la deportación se les acabó. Claro, mira, y esa distinción es clave hacerla porque muchas veces se tienen que hacer 2 perdones, pero cada uno de los perdones se prepara diferente. Así mismito. Muchas personas, por ejemplo, La mayoría, ¿verdad? Tiene ahí una entrada ilegal que necesita un perdón, entrada de estadía y también una deportación. claro, entonces los perdones a veces se tienen que hacer a la misma vez, el I-212 con el I-601, ¿ok? Los 2 perdones se hacen a la misma vez y entonces así es como se logran ganar estos casos de personas que tienen deportación y entraron indocumentadas, se quedaron indocumentados, haciendo lo que se llama el doble perdón. Si tú necesitas un single waiver, que es un perdón simple, un doble perdón, entonces nosotros somos los abogados para ti, porque hacemos los perdones todos los días para nuestros clientes a nivel nacional. Así es, y muy importante aquí podemos hablar muchos detalles de los perdones, pero quisiera entrar un poquito más en los perdones también que les piden en las embajadas americanas, porque a veces están en su entrevista para conseguir su visado en los Estados Unidos y ahí les piden un perdón. ¿Cómo funcionan esos perdones? Oh, me gustan esa pregunta, Carolina. Mira, ¿qué pasa? Cuando la persona tiene que salir a la embajada americana, porque hace el perdón dentro del país, si se necesita hacer un perdón adicional por un fraude, por un crimen, por haber entrado con tu hijo o tu hija y te acusan de tráfico humano, esos perdones no se pueden hacer dentro de los Estados Unidos, se tienen que hacer en la embajada americana. Y ¿Cómo funciona esa logística? Bueno, primero haces el perdón dentro del país, coordinas tu cita con el Centro Nacional de Visas, vas a la entrevista y tu abogado, nosotros, preparamos ya el perdón para que la persona la tenga en mano, ¿ok? Para entregárselo al oficial en el momento que se lo pida. Y miren la estrategia, si el oficial no te pide el perdón, no se presenta el perdón, solo si el oficial te lo pide. ¿Por qué? Porque, bueno, queda a discreción del oficial, pero la persona ya está lista. Estas son las estrategias que nosotros te podemos brindar para que tú ganes tu caso. Y por eso es que nosotros te podemos ayudar en cualquier parte del país. Tenemos más de 100 personas trabajando en la firma, 27 abogados, y nos dedicamos exclusivamente a inmigración y no descansamos hasta ganar tu caso. O sea que no soltamos a la persona hasta que podamos decir misión cumplida, caso cerrado. Llámenos al 888-578-2276, el teléfono en pantalla, y ahí es la única manera que nosotros podemos abrir un caso y ayudarte con una representación legal. Así es, y ahora vamos a hablar la parte que todos ustedes quieren escuchar, cómo se gana un perdón, ¿verdad? Ese es un punto importantísimo y lo voy a resumir en una cosa bien sencilla: asesoría legal, escrito legal con bastantes evidencias fuertes. ¿Y quién te lo puede hacer? Un abogado especializado en inmigración. Carolina, ahí la clave es que el perdón no te lo van a aprobar simplemente por llenar el formulario y pagar la tarifa. Ok, si tú piensas de que simplemente se le paga inmigración el perdón, se somete la forma y ya te la van a aprobar, eso no funciona así. Ese es un plan para tener un desastre. Hay que convencer a inmigración de que usted se lo merece, ¿verdad? Claro, ocupando todas las cosas legales ahí que se puedan meter. En el caso de un perdón I-601, hay que convencer a inmigración que va a haber un gran sufrimiento, ¿ok?, de parte de los padres, de los esposos, de los hijos. Te menciono hijos porque cuando tú cometes un crimen, claro, puedes pedir el perdón en base a los hijos. Entonces, si no los convences con evidencias, como por ejemplo que hay una enfermedad o problema de salud, que hay un sufrimiento emocional que se documenta con una evaluación psicológica, entonces el perdón te lo van a negar. ¿Okay? Y de eso es lo que vamos a hablar en un par de minutitos, qué hacer si te niegan el perdón. Nosotros hemos visto a través de los años muchísimos perdones de abogados, de notarios, de paralegales, de llenadores de papeles y de muchas personas que tratan de hacer el perdón ellos mismos y no saben qué es lo que hay que incluir para ganar el caso.
Si tú necesitas hacer un perdón, no lo hagas solo, por favor, porque no tienes la experiencia necesaria para saber qué es lo que realmente se necesita para ganar un perdón con inmigración, y irías en un camino para un desastre si tú quieres hacer un perdón solo. Así es, entonces es muy importante esos consejitos, compartan para que todas sus amistades, familiares y toda la gente que usted, o sea, está ahí conectado, sepan de esos detalles y que no se vayan a enredar y perder mucho tiempo, porque los perdones están demorando bastante con inmigración. Inmigración tiene un tiempo de procesado de 1 hasta 3 años para decidir sobre estos casos, ¿ok? Entonces es importante que sea bien hecho porque no quieres perder 3 años por gusto. Vamos a hablar entonces ahora qué pasa si te niegan un perdón. Tienes un perdón, lo presentaste y te lo negaron. ¿Es el fin del mundo? ¿Se acabó mi esperanza con inmigración? ¿Qué pasó? Mira, y antes de explicar qué pasa si tenían un perdón, déjame decirte que la gran mayoría de las violaciones de inmigración tienen un perdón, ¿ok? Hay un famoso perdón que va con la visa U, ¿ok? Este perdón es el más poderoso en toda inmigración y te perdona todas, sin ninguna excepción, todas las violaciones de inmigración para las personas que son víctimas de crímenes. Eso significa hasta reingresos después de la deportación, que es el castigo más pesado que tenemos ahí, ¿verdad? Claro, entonces mira, es importante que tú, sea cual sea la violación o el castigo que tú crees que puedas tener, que tú averigües, porque si no se puede por un lado, tal vez se puede por el otro. Mismito. Entonces es importantísimo de estar pendientes, por eso es que nos encanta darles la información aquí, porque a veces las personas ya les ha pasado algo, ya han sido víctimas de un crimen por muchos años y por no saber, ¿verdad? Creen que no pueden arreglar sus papeles y si hubieran reaccionado ahí entonces cuando les pasó algo, ya tuvieron su residencia, Jorge, porque la visa te lleva a la residencia, otro punto interesante. Claro, mira, ¿qué pasa si tenían un perdón? El perdón se puede volver a aplicar como la mayoría de los casos de inmigración, ¿ok? Una visa U se puede volver a presentar, la residencia, un perdón, un permiso de trabajo, un permiso de viaje, el parole en play, casi todo se puede volver a aplicar. La única excepción, lo que no se puede volver a aplicar es cuando tu solicitud dependía de una estadía legal. Entonces, si tú aplicaste cuando estabas legal, pero tenían el caso y ya no estás legal, entonces ya no puedes volver a aplicar. Esto pasa muchas veces con las extensiones o los cambios de estatus, las visas de trabajo, las visas de inversión, inclusive con la residencia también, si hay un requisito que tú hayas estado legal todo el tiempo. Pero los perdones, como la mayoría de los otros casos, se pueden volver a presentar. Así mismo, chico. Entonces, tenés un perdón que se lo negaron. Queremos ver este perdón. ¿Por qué se lo negaron? Porque puede ser que podemos someterlo otra vez, hacértelo más fuerte. No pienses que una denegación de inmigración significa que el camino está cerrado para ti, porque no es así. Incluso inmigración, a veces por error, ¿verdad?, niega un caso. Carolina, una negación de inmigración es una oportunidad para ganarlo en un segundo o tercero intento. La clave, si te han negado, es guardar la negación de inmigración. ¿Cuál es la razón para saber exactamente qué someter, qué argumentar, qué pelear en la segunda vuelta para que no te vaya a pasar completamente lo mismo? Si alguien viene a nuestra firma y dice, mira, abogado, me negaron la residencia, me negaron el perdón, me negaron el asilo, me negaron la ley de 10 años, pero no vemos las razones del por qué, entonces probablemente vas a tener el mismo resultado. La clave con volver a presentar, ya sea los perdones o cualquier otro caso, es no te sigas dando contra la misma pared. No, hombre, intentemos algo diferente. Claro. El punto es que si te ha ido mal con un abogado anterior, con un notario anterior, no te han aprobado el caso, nosotros podemos hacer un segundo intento, pero tienes que hacer un cambio, tienes que tratar algo diferente, porque si tú no tratas algo diferente, vas a tener el mismo resultado. ¿Sí o no? Así es, chicos, y queremos ayudarle, así que nos pueden llamar en esos momentos. 888-578-2276. Ya nos despedimos de ustedes. Compartan ese live porque muchas personas siempre nos preguntan, una de las preguntas más frecuentes de todo lo que recibimos en las redes sociales. Así que ese contenido lo hicimos especialmente para ustedes. Un besote, los queremos mucho y los dejamos y nos vemos en la próxima live. Bendiciones. Bendiciones.